Cordial saludo, mi nombre es Sergio Páez Villagrán, soy estudiante de Ingeniería Industrial a Distancia y el día de hoy les voy a presentar mi proyecto final de expresión gráfica. Mi proyecto final es una palanca modificada, la cual surgió la idea prácticamente hace 2 años con un prototipo que se hizo para este equipo. ¿En qué consiste ese prototipo, ese elemento que se estaba usando? Entonces, en este equipo, que es denominado un autoclave o un esterilizador de vapor a presión, es prácticamente como una olla express. Entonces, lo que hace él, o la función de este equipo en sí, es esterilizar cierto tipo de material del laboratorio a una temperatura de 121 grados Celsius durante 15 minutos. Al terminar su proceso, eh, este equipo pues se le permite la salida de vapor y pues al final se saca el producto que se ha esterilizado ahí. Pero al surgir la necesidad de abrirlo o de abrir esta tapa que señalo acá en esta parte, eh, porque al final del proceso eh, la presión que generó evita que esta tapa se pueda abrir con facilidad. Como vemos acá, esta parte que se llama mariposa la asegura, pero cuando genera esa temperatura, entonces evita que esta tapa se pueda, digamos, retirar con facilidad. Hay que ejercer algún tipo de fuerza extra para poderla abrir o hacer una acción de palanca en esta parte o en cualquiera de estas partes para poderla destapar. ¿Y qué pasa con el elemento que se tiene ahorita o el prototipo? Que es muy corto y cuando se coloca en esta parte, entonces ella a veces genera, digamos, golpes de vapor, por decirlo así. Entonces, quiero decir que acá se abre después de su proceso y ella todavía contiene cierta cantidad de vapor que sale, digamos, disparado a la cara del operario. Y también ha sucedido en ciertas ocasiones que si se deja muy llena de agua, que es como el, el soporte que ella utiliza para la esterilización, entonces esta al destaparse así de forma agresiva o de un mal uso, entonces se dispara esa agua también a la cara. Y esa agua pues no es que esté fría, generando pues quemaduras. Esto, pues lo que comento son experiencias, no son resultados de estudios, sino experiencias dentro de mi labor. Entonces, lo que consiste en mi proyecto en sí es en poder apoyar esta parte de abrir este equipo o destaparlo manejando una distancia apropiada para que la persona pues no vaya a sufrir ninguna quemadura. Lógico que eso también es por mala manipulación, a veces que se genera eso, o a veces pues descuidos. Pero entonces esta herramienta va a garantizar, por lo menos si este equipo tiene alguna falla, por ejemplo acá en el manómetro, que es el que nos va a indicar si la temperatura está pues eh, a un límite dado. Entonces si se daña o algo y pues la persona la va a destapar, entonces que no corra el riesgo de que ese vapor le vaya a golpear en la cara o vaya a generar alguna quemadura. Y pues la palanca va a ir en sí a esta parte, a hacer la fuerza para retirar la tapa manejando cierta distancia. Esta va a ser diseñada o generada en acero, o su composición más bien será en acero. Aquí les presento el prototipo o bueno, más bien el diseño de la palanca en la parte 2. Entonces, en primer lugar, hice varios ensayos para poder identificar el cómo crearla, cómo distribuirla, digamos, en la hoja, según la norma y las explicaciones dadas por el docente.
cómo dejarlo el elemento bien centrado dentro de la hoja, en primer lugar, tener unas medidas claras de cuánto va, digamos, a tener este objeto, y a su vez pues empezar a hacer su respectivo diseño. Entonces lo primero que hice fue pues tomar el total de la medida del elemento que iba a plasmar acá en el papel, para poder pues de identificar la mitad de la hoja y ubicar el punto inicial para empezar a elaborar el dibujo y que estuviera bien centrado. Después de este punto, esta parte ubiqué, que es prácticamente no el centro queda más o menos como por este lado, sino tomé las medidas respectivas de las mitades de cada, ¿qué? De cada vista, por decirlo así. Entonces, de la vista eh, de profundidad, eh, la de anchura y la de altura, para poder determinar pues este punto. Después, pues generé un, un cajón para generar la parte curva, que va a ser como la parte que va a empalmar o enganchar, o que va a quedar en la parte del autoclave para subir la tapa. Esta medida, pues como ven, es muy pequeña, por lo que la hendidura acá del autoclave en esta parte es realmente pequeña o mínima. Es una distancia en milímetros muy pequeña, que, que va a generar, digamos, ahí ese espacio, y va a tener una buena resistencia para que tampoco la herramienta se vaya a romper durante el proceso y no sirva o no cumpla su función. Entonces eso es por lo que empecé, por la curva acá, para poder determinar el espacio que necesito para que empalme, digamos, con la tapa del autoclave. Después entonces empecé a sacar ya el cuadrado en sí, o el rectángulo, que me da la forma de cómo la va a empalmar, por decirlo así, con, con el autoclave. Toda esta parte ya fueron líneas a 30 grados, y pues cada una tomando la medida y una respectiva escala de disminución para poderlas acoplar acá a la imagen. Entonces vendría pues después de este punto, bajé acá 0.3, me ubiqué acá, ubiqué la regla a 30 grados, tomé la medida de los 30 milímetros, después tomé la altura, logré unir los cuadros, y aquí pues ya había generado la primera parte de mi palanca, solamente la parte que enganchaba. Ahora necesitaba pues el diseñar o generar de buena manera el brazo, o la varilla que lo iba a dar la distancia y a sostener para hacer la respectiva fuerza. Entonces de esa parte generé otro cuadro, otro cajón, donde hice dos circunferencias en estas partes, para darle el toque de cilíndrico que va a tener la palanca. Entonces eso fue lo que desarrollé. Generé los dos círculos y empalmé las respectivas tangentes de ellos, únicamente sin desviar un poco acá del punto donde se une el cuadro. Ya después de esto, entonces generé los óvalos, bueno, en este caso sí completo, aunque me quedó un poco ya resaltado, porque esta parte debería ser pues no visible en el dibujo, pero pues, hago la claridad que sí se me pasó un poco el compás digamos, de resolución, o bueno, de grosor. Eso es lo que quiero decir. Ya al tener la figura completa, entonces para poder ubicar bien las vistas,
de cada elemento, la vista superior, la vista frontal y la vista lateral. Entonces pues realicé el procedimiento que también nos había explicado el docente. Entonces era sacar líneas de cada punto para poder pues ubicar la forma eh, de la vista de cada parte del elemento, por decirlo así. Pues cada línea va a cierta distancia que pues generara que no fuera a chocar o fuera, digamos, a generar un efecto visual con la herramienta. De ahí fue como saqué como las bases eh, para generar la figura. Ahora, en las vistas las ubiqué, la primera fue la superior, después la lateral y después la frontal, cada una con su respectiva acotación de cuánto mide el total de la herramienta en sí y cada una de sus subdivisiones que van a estar ahí presentes. Eh, esta la ubiqué, no como algunos planteamientos de prueba, pero sí procuré hacer pues la L que solicita para que quede bien centrado y que la distribución de las vistas de una manera adecuada. En esta parte sí le di la forma cilíndrica que tiene cada una de las vistas. Acá solamente generé cómo va a quedar como el croquis de la vista en sí para poder pues definirla y lograr pues plasmarla en esta parte que es la de las vistas. Y en la parte de arriba pues escribí el nombre de mi proyecto, que era algo que me hacía un poco falta digamos en la parte de mano alzada, que me hizo esa parte falta. Aquí describo pues cuántos son la medida en mililitros del espacio que se necesita para que la palanca empalme bien o se conecte bien con la tapa del equipo a utilizar. Y pues cada una de las vistas generé pues como les dije, la primera fue la superior. De ahí saqué pues la misma distancia para poder hacer la lateral y plasmarla igual que en esta parte acá con sus respectivas medidas y así hacer eh, la respectiva descripción ahí de cada cota, igual que la vista de frente, que se ve un poco pequeña, pero logra determinar cuál es la función de cada vista. Y pues a su vez escribí pues de la escala, entonces de 6:1, entonces está disminuida 6 veces del tamaño original que ya le corresponde. Este proceso me ayudó, o por lo menos me, me dio una guía para poder organizar una idea cualquiera de algún tipo de herramienta y plasmarlo digamos, en una hoja. De todo esto siempre es ensayo y error, no todo sale a la primera vez. Uno puede tener la idea clara, pero cuando ya uno la va a plasmar en una hoja de dibujo, entonces tiene la tendencia a que al primer intento va a salir y eso no es cierto. Toca hacer ensayo y error y muchas veces toca hacer digamos, gastar muchas hojas para poderlo plasmar la idea como uno quiere. Se demora mucho tiempo, eso sí. Toca investigar mucho. Los planteamientos dados por el docente son excelentes para uno ubicarse y poder plantear bien la idea y plasmarla. También hay otros fuentes de información que contribuyen a esto y pues lo que me ha ayudado este proceso que he desarrollado a por lo menos plasmar una idea con calidad, con digamos excelencia y también pues generar investigación, leer, revisar los videos una y otra vez y lograr como
como plasmar estas ideas. Muchas gracias y buenas noches.